Estábamos trabajando con series de potencia. Entonces, en síntesis, una serie de potencia se define como la serie de n igual 0 hasta infinito de C sub n por x menos a la n. El radio de convergencia se determina como el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de C sub n entre C sub n más 1. Esta fórmula la obtenemos utilizando el criterio generalizado de la razón, y una vez que tenemos el radio, calculamos el intervalo de convergencia que se determina como el intervalo a menos r, a más r, siendo a el centro de la serie. ¿Okay? Observemos que a es el número que está restado de la variable x. Una vez que tenemos ese intervalo de convergencia, pues debemos estudiar los extremos para ver si la serie converge o diverge en ellos. Vamos a hacer 3 ejemplos más de cómo determinar el intervalo de convergencia de una serie de potencias. El enunciado es: calcule el intervalo de convergencia de la serie de n igual 0 hasta infinito de menos 2 a la n multiplicado por 3x menos 9 a la n dividido entre 6 a la n más 4. No perdamos de vista que la serie de potencia tiene esta estructura: serie de n igual 0 hasta infinito de C sub n por x menos a la n. Cuando comparamos esas dos expresiones, vemos que no tiene exactamente la misma forma que hemos definido para la serie de potencia. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es transformar esta expresión para tener identificado claramente quién es C sub n y quién es el centro. ¿Qué hacemos entonces? Pues para ello lo que hacemos es, lo primero, dentro de ese paréntesis podemos sacar factor común 3, y el menos 2 a la n vemos que podemos, por propiedades de potencia, separarlo en dos potencias que se están multiplicando. Menos 1 a la n multiplicado por 2 a la n, y si dentro del paréntesis sacamos factor común 3, nos queda 3 que multiplica a x menos 3, todo eso elevado a la n. ¿Ok? En el denominador nos queda 6 a la n más 4. En esta expresión, por potencias de potencia, sabemos que eso lo podemos escribir como serie de n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n por 2 a la n por 3 a la n por x menos 3 a la n, todo ello dividido entre 6 a la n más 4. ¿Ok? ¿Qué ocurre entonces? Ya podemos ver que nos vamos acercando a la expresión teórica. ¿Qué significa eso? Que si trabajamos esta expresión que depende estrictamente de n, pues podemos obtener una función C sub n. Entonces esto se convierte en la serie de n igual 0 hasta infinito de menos 1 por menos 1 a la n por 6 a la n, porque 2 por 3, ambos elevado a la n, lo podemos transformar en 6 a la n, dividido entre 6 a la n más 4, todo ello multiplicado por x menos 3 a la n. Cuando comparamos esa serie que acabamos de obtener con la expresión teórica, ya tenemos claramente identificado quién es C sub n y quién es el centro. C sub n sería entonces menos 1 elevado a la n por 6 elevado a la n entre 6 a la n más 4, y el centro es 3. Entonces lo primero que debemos hacer es determinar el radio. El radio sería el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de C sub n dividido entre C sub n más 1. Para calcular ese radio, pues debemos estudiar las funciones C sub n y C sub n más 1. Observemos que la potencia 6 a la n es una función positiva y
la expresión 6 a la n más 4 también es positiva. La expresión menos 1 a la n va a dar 1 o menos 1 según sea n, par o impar. Pero sabemos que al aplicarle valor absoluto a él, pues siempre vamos a obtener como resultado 1. Como este término es positivo y esta suma me da positiva, y al aplicarle valor absoluto a él siempre me da positivo, pues yo voy a obviar las barras de valor absoluto y voy a trabajar solamente con la parte de la función que da positivo. ¿Por qué? Porque sabemos que el valor absoluto de un número positivo es el mismo número. En consecuencia, yo puedo transformar rápidamente ese límite de la siguiente manera. Sería el límite cuando n tiende a infinito, me quedo con la parte positiva de la función, 6 a la n entre 6 a la n más 4, porque esa expresión siempre es positiva, y en el denominador me queda 6 elevado a n más 1 entre n más 1 más 4. Aplicamos doble C y estamos obteniendo que el límite cuando n tiende a infinito de la función 6 a la n multiplicada por 6 a la n más 1, que es lo mismo que 6 a la n por 6 más 4, dividido entre 6 a la n más 1, que es lo mismo que 6 a la n por 6, multiplicado por 6 a la n más 4. Si aplicamos distributiva, estamos obteniendo límite cuando n tiende a infinito, sería 6 por 6 a la 2n más 4 por 6 a la n dividido entre 6 por 6 a la 2n más 6 por 4, 24, 6 a la n. Observamos que ese límite es un límite indeterminado de la forma infinito sobre infinito, ¿sí? Ahora, como se trata de una función exponencial en el numerador y en el denominador, y la expresión de la misma base y la expresión de mayor grado es 2n, cuando dividimos numerador y denominador entre esa función de mayor grado, pues vamos a obtener que nos da como resultado el siguiente límite. Esto nos daría límite cuando n tiende a infinito, al dividir entre 6 a la 2n, nos queda en el numerador 6, más 4, 6 a la n entre 6 a la 2n nos da 6 a la n en el denominador. Al dividir entre 6 a la 2n nos da 6 más 24 entre 6 a la 2n. Entre 6 a la n, perdón. Porque potencias de igual base que se divide, pues restamos los exponentes. Este señor tiende a 0 porque cuando n tiende a infinito, 6 a la n tiende a infinito y 4 entre infinito tiende a 0. Por lo tanto, ese límite nos da 6 entre 6, quiere decir que ese límite vale 1. El límite vale 1, entonces ya sabemos que el intervalo de convergencia es a menos r, a más r. Vamos entonces a aplicarlo para obtenerlo. A vale 3, por lo tanto sería 3 menos 1, 3 más 1. Por lo tanto, el intervalo sería el intervalo 2, 4. Debemos entonces estudiar los extremos. Para estudiar los extremos, pues analizamos qué ocurre en x igual 2 y qué ocurre en x igual 4. Vamos a sustituir. Para x igual 2, tenemos que sustituir en la serie de potencia. Es decir, donde tenemos x en la serie de potencia, ponemos el valor 2. Serie de n igual 0 hasta infinito, de menos 1 a la n por 6 a la n, dividido entre 6 a la n más 4, y donde tengo x voy a poner el valor 2. ¿Okay?
Entonces vamos a poner el valor 2. Sería 2 menos 3 elevado a la n. Eso nos va a dar menos 1 a la n. Pero eso está multiplicando ese numerador. Por lo tanto, tenemos menos 1 a la n por 6 a la n por menos 1 a la n dividido entre 6 a la n más 4. Pero potencias de igual base que se multiplican, sumamos los exponentes. Me daría menos 1 elevado a n más 1, a n más n. Y menos 1 elevado a n más 1 es lo mismo que menos 1 elevado a la 2n. Y 2n, no importa quién sea n, es siempre un número par. Y si siempre es un número par, pues el resultado de esa potencia siempre da 1. Esta señora siempre da 1, por lo tanto nosotros podemos prescindir de ella. Quiere decir que la serie que tenemos que estudiar sería serie de n igual 0 hasta infinito de 6 a la n dividido entre 6 a la n más 4. Observemos que cuando nosotros hacemos esa sustitución, esa serie se convierte en una serie como la que hemos aprendido antes. En este caso se trata de una serie de términos positivos porque ella, independientemente de quién sea n, la función 6 a la n entre 6 a la n más 4 siempre me va a dar un número positivo. Yo, al entender que eso es una serie como la que hemos estudiado antes, pues podemos aplicar cualquiera de los criterios que hemos aprendido. El criterio de la divergencia, el criterio de comparación directa, de límite, el criterio de la integral si se cumplen las hipótesis, el criterio de la raíz o el criterio de la razón. Como yo observo esta función y veo que ella, al estudiarle el límite a ella, me da un infinito sobre infinito, pero que el grado del numerador y el grado del denominador, las dos funciones, son equivalentes, pues yo me voy a ir con el criterio de la divergencia. Y entonces uso el criterio de la divergencia, y para usar el criterio de la divergencia, ¿qué debemos hacer? Pues estudiar el límite de la función. Uso el criterio de la divergencia, y para ello estudio el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. ¿Quién es a sub n en este caso? 6 a la n entre 6 a la n más 4. Una indeterminación infinito sobre infinito, pero el grado del numerador y el grado del denominador son iguales. Si divido entre 6 a la n el numerador y el denominador, encuentro que me va a dar 1 ese límite, y 1 es diferente de 0. Por lo tanto, ¿qué dice el criterio? Si el límite da diferente de 0, la serie diverge. ¿Ok? Ahora debemos estudiar qué ocurre en x igual 4, porque lo que estamos es determinando si ese intervalo es abierto o cerrado. Igual que antes, sustituimos el valor de x en nuestra serie de potencia. Entonces sería de n igual 0 hasta infinito, de menos 1 elevado a la n por 6 elevado a la n, entre 6 a la n más 4, por 4 menos 3, al resolver elevado a la n, ¿ok? Al resolver 4 menos 3 elevado a la n, pues ese señor nos da 1 a la n, y pues ya sabemos que 1 a la n, independientemente del valor de n, da como resultado 1. Quiere decir que la serie que debemos estudiar es la serie de n igual 0 hasta infinito, de menos 1 elevado a la n, por 6 a la n dividido entre 6 a la n más 4. Observamos que esa función es positiva, y el menos 1 a la n es la que hace que alternativamente los signos sean positivos o negativos. Por lo tanto, se trata de una serie alternante. ¿Ok? Entonces yo voy a usar el criterio de Leibniz. ¿Y qué dice el criterio de Leibniz? Pues tenemos dos hipótesis, ¿verdad? Debo estudiar el límite de la función a su n, y él debe dar 0. ¿Y qué pasa cuando da diferente de 0? Pues que ya podemos concluir que la serie diverge. ¿Y qué ocurre cuando yo estudio ese límite de a su n? Veo que es el mismo límite que estudié
para x igual 2, ya sé que ese valor da 1, y entonces si da 1, cuando está afectado por ese menos 1 a la n, lo que está ocurriendo es que ese límite no va a existir, el límite de la función completa. Y entonces, ¿qué nos dice el criterio de la Leibniz combinado con el criterio de la divergencia? Que si te da diferente de 0, tú puedes concluir que esa serie diverge. Entonces, estudiamos qué pasaba en x igual 2 y nos dio una serie divergente. Estudiamos qué pasaba en x igual 4, nos da una serie divergente. Entonces, concluimos que la serie de n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n por 6 a la n dividido entre 6 a la n más 4 por x menos 3 a la n converge en el intervalo abierto de 2x que pertenece de 2 a 4. Seguimos. El enunciado decía calcula el intervalo de convergencia de la siguiente serie. En este caso es serie de n igual 0 hasta infinito de n factorial por 2x menos 1 todo a la n. Recordemos que la serie de potencia tiene esta estructura teórica, C sub n por x menos a elevado a la n. Observemos que el coeficiente de x es 1, por lo tanto tenemos que hacer aquí una transformación previa para tener identificado claramente quién es C sub n y quién es el centro de la serie. Sacamos factor común. Sacamos factor común 2 dentro de ese paréntesis y por propiedades de la potenciación sabemos que ese 2 queda elevado a la n. En consecuencia sería factorial de 2 por 2 a la n que multiplica a x menos 1 medio a la n. Tal como lo hicimos en el ejemplo anterior. Observamos entonces, ¿quién es C sub n? N factorial por 2 a la n. ¿Y quién es el centro? El centro es 1 medio. Ahora, como ya tenemos identificado quién es C sub n y quién es el centro, podemos entonces determinar el radio de convergencia para poder calcular el intervalo de convergencia. Entonces vamos a eso, ¿ok? Ya sabemos que el radio es el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de C sub n entre C sub n más 1. Pero ¿qué ocurre con esta función? Observemos esta función. Independientemente de quién sea n, esa función siempre es positiva. Ya sabemos que el valor absoluto de un número positivo es el mismo número. Entonces no necesito el valor absoluto. Simplemente escribo la función S sub n en el numerador y en el denominador la función S sub n más 1. Entonces me quedaría n más 1 factorial por 2 elevado a n más 1. Entonces, ¿a quién va a ser igual R? Pues R es el límite cuando n tiende a infinito. Me queda en el numerador factorial de n por 2 a la n. En el denominador n más 1 por n factorial y multiplicado por 2 a la n por 2. Simplificamos 2 a la n, simplificamos factorial y entonces lo que estamos obteniendo es el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 2 que multiplica a n más 1. Si n tiende a infinito, me queda 1 entre infinito, por lo tanto el radio es 0. ¿Cuál es la conclusión entonces? La serie de n igual 0 hasta infinito de n factorial por 2 a la n multiplicado por x menos 1 medio a la n converge solamente en el centro, converge solamente para x igual a 1 medio. Es decir, x pertenece al conjunto formado por un solo elemento, que es 1 medio. En el tercer ejemplo, nos piden el intervalo de convergencia para la serie de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n a la n por x más 1 a la n. Recordemos, debemos comparar con nuestra estructura teórica. En este caso no hay que hacer ninguna transformación. Se identifica claramente quién es C sub n. C sub n es 1 sobre n a la n. Y el centro
es menos 1. Recordemos que debe tomarse el valor opuesto al que sale en el binomio. ¿Ok? Entonces ya podemos calcular el radio. El radio de convergencia se ha definido como el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de C sub n dividido entre C sub n más 1. Como esta función es una función positiva y el valor absoluto de un número positivo es el mismo número, pues yo puedo prescindir del valor absoluto y esto sería 1 entre n a la n dividido entre n más 1 elevado, dividido entre 1 sobre n más 1 elevado a n más 1. Vamos a borrar aquí para tener un poco más de espacio. Entonces esto nos quedaría 1 dividido entre n más 1 elevado a n más 1. Aplicamos doble C y esto se convierte en el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 elevado a n más 1 dividido entre n a la n. Pero por propiedades de la potenciación, 1 más 1 elevado a n más 1 lo podemos separar en n más 1 a la n por n más 1. En el denominador sería n a la n. Un segundo, porque eso es un límite. Por lo tanto, aquí debemos escribir límite cuando n tiende a infinito, que es el límite que estamos resolviendo. ¿Okay? Límite cuando n tiende a infinito. Y esto viene aquí un igual. Observemos. Por propiedades de fracciones, nosotros podemos separar esa expresión de la siguiente forma. Límite cuando n tiende a infinito de n más 1 dividido entre n a la n por n más 1. ¿Qué observamos allí? Que este señor que está acá, si separo en dos fracciones, en la base en dos fracciones, es decir, si yo separo esa base en n sobre n más 1 sobre n, puedo observar claramente que allí se está generando una indeterminación 1 al infinito. Entonces, yo primero debo resolver esa indeterminación para poder saber cómo analizar ese límite completo. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. Sabemos que en la indeterminación infinito sobre infinito nosotros debemos aplicar L'Hopital. Por lo tanto, voy a trabajar con la función extendida y sabemos que debemos igualar ese límite a una letra cualquiera. En este caso voy a trabajar con L para aplicar el neperiano y bajar ese exponente, ¿verdad? Entonces igualamos a L, lo voy a hacer de manera directa. Cuando aplico logaritmo, esto se convierte en el límite cuando x tiende a infinito. En el denominador me queda 1 sobre x o x a la menos 1 y en el numerador me queda el logaritmo de 1 más 1 sobre x. ¿Ok? Cuando lo expreso de esa forma, pues vemos que ese es un límite indeterminado de la forma 0 sobre 0. Ya puedo aplicar L'Hopital. La derivada del logaritmo es 1 entre el argumento, 1 entre 1 más 1 sobre x, por la derivada interna. La derivada de 1 me da 0 y la derivada de 1 sobre x me da menos 1 sobre x cuadrado, y cuando derivo el denominador me da menos 1 sobre x a la menos 2. Allí observamos que este término y este término son idénticos, los podemos simplificar, y si x tiende a infinito, pues ese límite da 1, porque el señor 1 sobre x tiende a 0. Pero 1 es igual al logaritmo neperiano de L. Cuando despejamos L, pues ese límite nos da E. Volvemos entonces al límite que nos va a permitir calcular el radio. Estábamos en el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre n, todo eso elevado a la n por n más 1. Trabajamos con la función extendida para resolver este límite y ¿qué encontramos?
que ese límite vale E. Este límite nos dio E. Por lo tanto, lo que tenemos que allí es E multiplicado por n más 1 cuando n tiende a infinito. En consecuencia, E por infinito que nos va a dar infinito. ¿Qué significa esto? Si nos da infinito, pues la serie converge para todos los números reales. ¿Cuál sería nuestra conclusión? La serie de n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n a la n por x más 1 a la n converge para x que pertenece a x. Recomendaciones para hallar el intervalo de convergencia de series de potencia. Lo primero que tienes que hacer es identificar en la función que define la serie de potencia quién es C sub n y quién es A, que es el centro de la serie. Recuerde que en algunas series es necesario hacer algunas transformaciones para lograr esa identificación. Lo segundo que debes hacer es encontrar el radio de convergencia. Usa la fórmula dada o bien puedes aplicar el criterio generalizado de la razón, que es de donde obtenemos esa fórmula, y en ese caso tienes que despejar el binomio x menos a. Recuerda que x menos a, al aplicar el criterio generalizado de la razón, actúa como una constante porque la variable para el límite es la misma variable que tenga la función C sub n, o sea, n en ese caso, ¿no? 4. Estudia si la serie converge o diverge en los extremos del intervalo. Para ello, sustituye el límite inferior de ese intervalo en la serie de potencia, o sea, donde tienes x, pones ese número, sacas la cuenta y vas a estudiar la serie que obtienes cuando haces esa sustitución. Y haces lo mismo con el límite superior. Donde tienes x, pones ese número, haces las simplificaciones correspondientes y vas a estudiar la serie que obtienes cuando haces esa sustitución. En este punto es importante que recuerdes que tú puedes aplicar cualquiera de los criterios que hemos estudiado. Ojo, siempre y cuando se cumplan las hipótesis, ¿ok? De ese teorema. Siempre que se cumplan las hipótesis de ese teorema, nosotros podemos aplicar cualquiera de los siguientes criterios. ¿Cuáles son? El criterio de la divergencia, ¿ok? El criterio de la divergencia, el criterio de comparación directa, o bien el criterio de comparación por límite, o bien el criterio del integral. Recuerden que se deben cumplir las hipótesis, debe ser función positiva, continua, decreciente. El criterio generalizado o no de la razón, dependiendo de cómo sea la serie. El criterio generalizado o no de la raíz. Y el criterio de Leibniz, si esa serie es una serie alternante.